Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en Espacio Cultural Waves con una nueva charla y en este momento tenemos una invitada que se llama Giovannina Sutherland. Es bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, egresada de Derecho de la Universidad de Chile y miembro de ALADA Chile. Muchas gracias, Giovannina, por aceptar esta charla. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Encantada de estar acá. Giovannina nos va a dar entonces una charla que tiene por título China en la geopolítica antártica. Así que el espacio es suyo, Giovannina. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Súper. Ok. Entonces, bueno, como ya Gonzalo estaba introduciendo, ¿cierto? Esta exposición se titula China en la geopolítica antártica. Am, en las últimas décadas hemos sido testigos de un avance chino, ¿cierto? Que ha ido en las más amplias y diversas esferas. Uno de estos escenarios geopolíticos más importantes en la actualidad y que parece en ciertas épocas del año que pasa un poco inadvertido, se desarrolla precisamente en la Antártica. China tampoco se ha quedado ajeno a este ámbito, ¿no? Y este ámbito del sexto continente, y en muy poco tiempo ha logrado un papel decisorio en ciertas temáticas dentro de todo lo que sucede en la Antártica. La idea es que, bueno, vayamos analizando todas estas dinámicas a lo largo de la exposición, eh, porque no siempre es bienvenido lo que opina China respecto de lo que ocurre en este espacio antártico, ¿no? También hay ciertos conflictos con lo que opina la comunidad internacional. Avanzó bien la diapositiva, ¿cierto, Gonzalo? Para verificar. Súper. Entonces, bueno, a modo de contextualización, ¿no? Para llegar a este vínculo entre Antártica y China, en el año 1959 se firmó el Tratado Antártico. ¿Ya? Este tratado entró en vigor 2 años después, en 1961, y en un comienzo contó solo con 12 países signatarios. ¿Ya? Entre ellos 12, 7 estados son reclamantes del territorio antártico. Entre ellos está Chile, Argentina, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda. Em, Como nos damos cuenta, ¿no? Después de haberlos mencionado, no está dentro de estos estados reclamantes ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, en esta época la Unión Soviética. A pesar de esto, eh, estos países, China no, en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, fueron actores esenciales en lo que sería la negociación de este tratado antártico, que es lo que nosotros podríamos decir hoy en día que es uno de los acuerdos internacionales más fructíferos de la historia, puesto que, como decíamos, fue en 1959, pero se tramitó en la mitad de lo que era la Guerra Fría, ¿no? Y mientras fuera del sexto continente existía una pugna constante entre estas dos grandes potencias, adentro de la Antártica, los científicos trabajaban codo a codo, o sea, no importaba si eran soviéticos, si eran de Estados Unidos, si eran chilenos, daba lo mismo, ahí eran todos iguales. Entonces eso es uno de los puntos a considerar para decir que hoy en día, bueno, por supuesto considerando también que sigue en vigor este tratado y todo lo que conlleva, eh, es y ha sido uno de los tratados internacionales más fructíferos. Ahora, indudablemente con el tiempo más estados se fueron adhiriendo a este tratado antártico, se suman otros 42 estados hasta la fecha, y esto en el fondo lo que les da derecho a estas naciones es poder nombrar representantes que participen dentro de las reuniones consultivas del Tratado Antártico que se desarrollan una vez al año, mientras estos estados desarrollen investigaciones científicas importantes en el territorio antártico. Ya, esa es la gran condición y por lo tanto desarrollen bases antárticas, eh,
y tengan una presencia, ¿no? Que va más allá de una reclamación territorial, porque no es esto, sino que es simplemente desarrollar la actividad científica y con ello lograr una cooperación internacional, que por cierto va de la mano con la paz dentro del territorio. O sea, la ciencia en el fondo ha sido y es en la actualidad una herramienta para lograr la paz en un territorio que es disputado históricamente. Entonces, por eso si lo pensamos desde ese punto de vista, es muy raro, o sea, nunca se ha visto en otro espacio algo así. Ahora, ¿qué pasa con China? ¿No? Y ahora vamos haciendo un poquito el nexo. China se unió relativamente tarde a este tratado antártico, recién firmó en el año 1983, ¿ya? Por lo tanto, no participó de esta oleada imperialista en el continente, ¿no? Que hubo en los siglos XIX y XX, por lo tanto no hay reclamaciones territoriales en la Antártica por parte de China. Y cuando se une al Tratado Antártico ya eran varios los estados que estaban cooperando científicamente entre sí. Entonces esto significaba que, entre otras cosas, debía ingresar a un escenario que ya estaba bastante elaborado y era complejo geopolíticamente hablando. Por lo tanto, esto implica sí o sí un desafío de ganarse el espacio, ¿no? Y eso es también lo que ha implicado los avances que ha tenido en tan poco tiempo China. Entonces, bueno, el sistema del Tratado Antártico, que en el fondo ha ido también teniendo un espacio mucho más grande dentro de la comunidad internacional, dentro de la opinión internacional, y ahí es donde también se van generando ciertos conflictos que ya vamos a ver con China, por la opinión que tiene China y lo que implica esta opinión en ciertas toma de decisiones. Entonces, vamos a ir pasando ahí la diapositiva. Ahora, veamos cómo ha sido este avance entonces de China en la Antártica. ¿Ya? A la fecha, siempre considerando desde 1983 a la fecha, o sea, bastante poco en tiempo, el avance que ha tenido en la Antártica se ha traducido en numerosas inyecciones de inversión. O sea, lo podríamos simplificar de esa manera. Por un lado, ha habido mucha inversión en el área científica, ¿ya? Y eso se manifiesta en que a la fecha llevan más de 37 expediciones científicas antárticas, ¿ya? O sea, siempre considerando al menos una por año. ¿En qué otro lado se ha visto? También en un equipamiento logístico, eh, por ejemplo, en las bases antárticas. ¿Ya? Cuesta mucho, mucho, mucho realizar todo un operativo y una logística de construcción en la Antártica. Y a la fecha, China ya tiene 4 bases antárticas totalmente establecidas y hay una quinta que está en etapa de construcción. Y bueno, acá es un poquito lo que está en el mapa para darnos cuenta que tenemos bases chinas prácticamente todos los espacios, salvo en el centro, ¿no? Pero se va acercando ahí con la base Kunlun. Pero tenemos 4. Y esta que está en la península antártica, que es la base Changcheng, que es de la Gran Muralla China, está muy cerca de otras bases científicas de otros países, digamos, y prácticamente está al lado de una chilena. Por lo tanto, el intercambio, no solo cultural, sino científico que podemos encontrar en este lugar es gigantesco. ¿Ya? Por lo tanto, ahí quizás podemos ver el intercambio que tiene China, ya no desde un punto de vista tan económico, ¿no? Que generalmente las noticias que nos llegan a nosotros de China, como China avanza en tal lado de la economía. No es solo eso. O sea, China tiene, la verdad, un desarrollo mucho más amplio, con escenarios muy diversos que incluyen la geopolítica antártica. Ahora, y ahí, ¿en qué otro tipo de inversiones? Pongo las imágenes en realidad como para hacernos una idea de lo gigantesco que es esto, ¿no? El tipo de inversión que tiene China. No solo son bases, también son aviones, son rompehielos. Los rompehielos son brutalmente necesarios para poder llegar a la Antártica y también son muy escasos.
A pesar de eso, China tiene dos rompehielos, el Shuelong 1 y 2, ¿ya? Y de hecho los nombres que le atribuye cada uno de sus rompehielos como dragones de nieve son muy significativos, ¿no? Es bastante icónico cómo va manejando China lo que lleva a la Antártica. Lo hace de una manera indirecta, pero en realidad hay mensajes entre medio que uno podría leer quizás. Em, También podríamos mencionar un cierto desarrollo de infraestructura astronómica, y esto llama bastante la atención, porque dentro de la base antártica Kunlun, que como veíamos estaba casi acercándose al centro, tiene observatorios que están a más de 4.000 metros de altura, ¿ya? Y ahí también se ha desarrollado Peito, que es como este sistema chino de navegación satelital que ya va entrando en competencia contra otros GPS como de Estados Unidos, de Rusia, de Europa, y esto también le da un impulso a lo que puede estar haciendo China en otro tipo de desarrollo que es más informático y también de o sea, digamos de, eh, información a lo largo de la ORE, ¿no? Y además, podemos mencionar que dentro de la zona del Domo A, en uno de estas bases chinas en la Antártica, este país ha tratado de establecer desde el año 2013 lo que se llama una zona antártica especialmente administrada. ¿Ya? Es un nombre bastante largo, pero esto, en resumidas cuentas, ha traído bastantes dudas respecto a qué es lo que realmente quiere China en el territorio. Porque el eventual establecimiento de este estatus en el lugar casi le daría un acceso exclusivo en la administración a China, porque no hay otras bases alrededor, ¿ya? Y hay muchas dudas respecto a qué es lo que realmente va a hacer en ese lugar, no hay claridad y eso genera un poco de desconfianza dentro de la misma geopolítica antártica y de los otros estados que toman las decisiones para que se pueda establecer esta zona especialmente administrada. Y por último, hablando de avances, tenemos también el turismo chino. ¿Ya? La verdad es impresionante cómo ha avanzado el turismo chino. No solo llega a América, a sí, África, también llega a la Antártica, a todos lados, ¿ya? ¿Cómo vemos esto? Bueno, en el gráfico hay quizás una forma un poco más gráfica de ver el avance, pero en resumidas cuentas, en menos de una década, China pasó de ser el octavo país con más nacionales visitantes en la Antártica a ser el segundo, solo detrás de Estados Unidos. Estados Unidos hasta el momento sigue siendo imbatible en el envío de visitantes, de turistas, digamos. Esto sin contar, por supuesto, a los científicos los científicos nacionales que van a la Antártica, tampoco contar a las Fuerzas Armadas, solo turismo. Así que, como podemos ir viendo, el avance ha sido significativo en muy poco tiempo. O sea, quedémonos con esa idea de China en la Antártica. Ahora, una de las temáticas que China, bueno, eh, una de las temáticas en las que China ha ido adquiriendo un rol más fundamental en la Antártica, que esto era un poco lo que decíamos al principio, y que nuevamente recalco no es precisamente positivo, se refiere a la férrea oposición que ha tenido este país en el establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas. ¿Ya? La Antártica cuenta con un complejo de regulaciones, ¿ya? Que en conjunto nosotros conocemos como el sistema del Tratado Antártico. En él encontramos otras regulaciones que ayudan a complementar lo que ya conocíamos como el Tratado Antártico de 1959. En ese contexto encontramos a la CRUMA, ¿ya? La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Un nombre muy largo, pero lo podemos resumir como CRUMA, ¿ya? La principal función de la CRUMA es poder adoptar medidas de conservación y resoluciones que garanticen la protección del medio ambiente marino antártico, ¿ya? O sea, todo lo que está en los mares circundantes del sexto continente. Y por lo tanto, son medidas que nos permiten ordenar
principalmente la pesca que se desarrolla en la zona, ¿ya? Basándonos, por supuesto, siempre en un componente científico que va evaluando la disminución de ciertas especies marinas que requieren que ya, por ejemplo, se limite la pesca en ciertos sectores. Voy a pasar la diapositiva, ahí sí. Entonces ahí vemos la cruma, ¿cierto? Y todo esto que está en rojo en general son las áreas eh, de, eh, de protección y en el fondo donde tiene también jurisdicción este instrumento. Entonces, una de las preguntas quizás más importantes que surgen en este contexto es también cómo se adoptan las decisiones en cada reunión que se genera dentro de la Comisión de la Cruma. Y esto ha traído históricos inconvenientes no solo en la Cruma, sino que también en las votaciones de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, lo que hablábamos al principio, porque se basa en que solo un miembro que esté en contra de alguna propuesta implica que deba esperarse todo un año para volver a ser discutido, ¿ya? Esta toma de decisiones, por lo tanto, es súper compleja, ¿ya? Porque son muchos estados, son muchas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cada uno? ¿Cuál es la proyección de cada estado? En el fondo hay mucha política de por medio y muchos intereses internacionales que tienen que estar en conjunto para que esto se desarrolle de buena manera. Entonces, claro, el establecimiento de un área marina protegida nueva, ¿cierto? Para alguna zona de este mar circundante del el sexto continente, es una más de las herramientas que tiene esta comisión de la Cruma, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Que China, como ya veíamos al principio, no estuvo presente, ¿cierto?, en este sector antártico, sino que hasta pasadas varias décadas de la firma del Tratado Antártico. Entonces, China considera que le corresponde estar cierto tiempo pescando, porque no ha estado en igual condición que otros países, quizás como Noruega, por ejemplo, que es un país reclamante, ¿cierto?, pero desde el comienzo ha tenido una alta participación en la pesquería. Entonces, claro, dice que en el fondo es inadecuado comparar la cantidad de pesca de cada país y ahí es donde saca uno de sus fundamentos esenciales para para oponerse a las propuestas de áreas marinas protegidas, em, diciendo que se requiere de un uso racional de, de la pesca, ¿ya? Y bueno, para esto en el fondo se basa, y ahí lo voy a poner en la diapositiva, se basa en que el artículo 2.2 de la Convención de la Cruma nos habla precisamente de que para los fines de esta convención el término conservación incluye la utilización racional. Entonces, a su vez, bueno, como vemos ahí, la medida de conservación 9104 reafirma este artículo segundo. Entonces, se basa solo en esto, solo en este argumento para decir, bueno, ¿hay una utilización racional o no? Yo también merezco pescar, porque no lo he hecho durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un choque de principios en donde encontramos por un lado el efecto, o sea, el enfoque precautorio de la pesca, porque no queremos llegar a una disminución extrema de ciertas especies, versus el uso racional que está proponiendo China. Y acá hay, en el fondo, una crítica constante, no solo desde la ciencia, que da las pruebas, ¿no? Que nos dicen una y otra vez, por favor, dejen de pescar tanto aquí porque va a ser un desastre. Y por otro lado, la comunidad internacional es muy crítica en esto, ¿no? Sobre todo porque desde el año 16, ¿no? Cuando se estableció un área marina protegida en el mar de Weddell, que fue la mayor área marina protegida que se logró, se generaron muchas expectativas en torno a lo que podía llegar a ser la Comisión de la Cruma. Pero desde entonces hasta la fecha no se ha podido establecer otra área marina protegida. Entonces la comunidad internacional lo que hace es cuestionar esto. Y claro, parte con el cuestionamiento que le hace a China, ¿no? ¿Por qué China se tiene que oponer? ¿Cuál es el problema de China?
Y de hecho, si buscamos un poco en las noticias, digamos, a nivel internacional, siempre es lo mismo, siempre es una crítica constante, y no solo a China, sino también a Rusia, porque lamentablemente en los últimos años ambos países se han aliado en estas votaciones y son los únicos dos países que están en contra. Y una y otra vez el mismo argumento es ese, ¿no? La utilización racional. O a veces incluso el argumento es necesitamos mayor pruebas científicas, considerando que los mejores científicos están en esto, ¿no? Y ahí, bueno, una vez más se genera un problema a nivel internacional, un cuestionamiento sobre todo, y ahí quizás se genera un problema aún mayor, porque partimos con China, ¿no? Partimos con la crítica hacia el país asiático, pero al final llegamos a una crítica hacia todo el sistema, porque la comunidad internacional dice, bueno, pero ¿cómo el sistema no va a ser capaz de solucionar esto solo porque uno o dos países se oponen a algo tan necesario para el cambio climático, por ejemplo? ¿No? De hecho, eso es uno de los cuestionamientos que surge mucho año tras año, bueno, al menos desde el año 2017 en adelante, después de lograr esta área marina protegida en el mar de Weddell. Eh, y claro, nuevamente llegamos a lo mismo, ¿no? Desde este cuestionamiento hacia China, llegamos al cuestionamiento hacia todo el sistema del Tratado Antártico. Personalmente yo no creo que esto vaya a desestabilizar todo el sistema que tenemos a raíz de algo tan que no es pequeño, no quiero minimizarlo, pero, pero no es tan directo, digamos, este desequilibrio de todo el sistema. Pero sí trae una posición quizás un poco más debilitada de China dentro del sistema a ojos de la comunidad internacional, ¿no? Y también pone a este país asiático en una situación eh, de mucha crítica. En el fondo es complejo. Eh, Quizás también la misma interacción que va teniendo China en conjunto con los otros estados pares dentro del sistema del Tratado Antártico trae otros inconvenientes, y bueno, ahí también como la geopolítica va dando sus propios movimientos de ajedrez. Em, pero bueno, y en ese mismo sentido, aquí, ahí cambié la diapositiva, me costó un poquito. En ese mismo sentido es que la comunidad internacional desde los últimos 15 años se pregunta cuál es realmente la proyección que tiene China en el continente antártico, ¿no? Porque no hay una respuesta directa, solo hemos tenido atisbos de lo que podría ser la política antártica de China. Y esto, bueno, principalmente lo hacemos a través de un documento que se conoce en español como la causa antártica de China o la carrera de China en la Antártica, que es un documento, originalmente se llama Chongguo de Nanji Shiye, como esta carrera que puede tener China en la Antártica. Este documento se dio a conocer por parte de la Administración Oceánica del Estado durante una reunión consultiva del Tratado Antártico, la número 40, que precisamente se desarrolló en Beijing en el año 2017, un año después de lo que hablábamos del establecimiento del área marina protegida en el Mar de Weddell. Pero a pesar de habernos hablado de este gran documento antártico, no es equiparable, por ejemplo, al libro blanco que ellos tienen respecto del Ártico, porque ahí sí existe una posición más clara de China respecto a qué es lo que quiere, e incluso, por ejemplo, el Ártico ya fue incluido desde hace mucho tiempo en el Belt and Road Initiative. En cambio, Antártica no. Antártica es otra esfera que todavía no conocemos con qué se vincula en China dentro de la política tanto nacional como internacional. Entonces, bueno, también podemos encontrar otros atisbos que es en el 13º plan quinquenal chino, que es entre el año 2016 y 2020, como lo tenemos en pantalla. Eh, y esto es simplemente a través de declaraciones que han dado autoridades que son parte del Partido Comunista Chino, ¿no? Pero pese a estos registros que uno pueda tener,
sigue existiendo una incertidumbre a propósito de cuál es qué es lo que quiere de manera definitiva el país dentro de la Antártida. No hay, cabe destacar, no hay ninguna ley interna que sea compatible con el Tratado Antártico dentro de China. Em, Tampoco ha declarado con exactitud cuáles son los propósitos, cuáles son los proyectos que tiene en el área. O sea, nosotros sabemos que se está construyendo, ¿cierto?, esta quinta base antártica, pero, porque es evidente, pero qué es lo que van a hacer ahí, qué es lo que quieren desarrollar, etcétera, no se sabe nada. Em, entonces ahí es donde también nosotros podemos pasar quizás a un plano más especulativo y pensar cuáles son las teorías, ¿cierto?, que más resuenan a nivel internacional, que también contrasten a la luz del derecho y de lo que se pueda regular en el sistema del Tratado Antártico, qué es lo que quiere China, ¿no? Tratar de averiguar. Em, y bueno, la idea de esto, principalmente yo voy a mencionar tres, pero la idea de esto también es poder desmentir algunas ideas que van surgiendo dentro de el periodismo también, porque no todo es así, no todo es tan directo, ¿ya? Por ejemplo, la más quizás conocida es que se piensa que China busca reclamar un territorio dentro de la Antártica, ¿ya? Que quizás es la forma más directa de llegar eventualmente a la Antártica. Pero la verdad hay que descartarlo, porque el artículo cuarto del Tratado Antártico no permite nuevas reclamaciones, ¿ya? Mientras este tratado se encuentre vigente. Al mismo tiempo, tampoco los otros estados que no son reclamantes, o sea, los otros estados más allá de estos 7 reclamantes, tampoco reconocen ni tienen por qué reconocer las reclamaciones de estos 7 estados. En el fondo, lo que hace este artículo cuarto es mantener un status quo, que todos estén en paz internacional dentro de la Antártica, que nadie se pelee por algún territorio, dejemos todo, como se dice coloquialmente, congelado, ¿ya? Dentro del territorio antártico. Y la verdad esa es la forma que desde el año 59 se ha logrado, ¿cierto?, que realmente no existan conflictos en torno a esto, porque ha sido así, se ha logrado. Pero claro, si China ratificó el Tratado Antártico y está desarrollando todo lo que está haciendo dentro del sexto continente, lo está haciendo cumpliendo toda la normativa que implica este Tratado Antártico. Por lo tanto, nada nos dice que China de un día para otro quiera salirse del tratado y reclamar un territorio. La verdad sería bastante ilógico. Bueno, quizás también considerar que China pudiera llegar a pensar que el territorio antártico es un patrimonio común de la humanidad, a raíz de algunas de estas declaraciones que ya les mencionaba de autoridades del Partido Comunista Chino, pero tampoco, nuevamente, tampoco ha sido una declaración directa de las intenciones que tiene China. Por lo tanto, es mera especulación, no hay ningún tipo de prueba concisa que nos diga eso. Así que la verdad sería dañar un poco la imagen de China innecesariamente, porque no lo ha hecho, ¿no? Entonces quizás desmentir un poco esa primera teoría. En segundo lugar, también se cree que China está a la espera de lo que se llama el protocolo del Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente. Nuevamente es un nombre bastante largo, pero no habíamos hablado de este protocolo. Pero bueno, básicamente al año 2048, ya estamos en el 2022, todavía nos quedan bastantes años, se va a discutir nuevamente o más que discutir, se va a dar la opción de que alguien presente alguna discusión en torno a este protocolo de protección del medio ambiente. Dentro de lo que este regula, está la prohibición de explotar minerales en el territorio antártico, ¿ya? Y es quizás uno de los elementos más esenciales que tiene el protocolo. Entonces, considerando todo el despliegue que ha tenido a nivel logístico China hasta la época, ¿no? Y quizás pensar en qué es lo que va a tener de aquí al 2048, puede hacer pensar que
China quiera esto, ¿no? Esta es otra de las teorías. Pero tampoco pareciera ser realmente el objetivo central de China, ¿ya? Esto es quizás aún más preciso o más claro si consideramos que el artículo 25 de este mismo protocolo exige que para cualquier modificación de este protocolo requiere de la aprobación de la mayoría de las partes. Entonces, lo que se presenta en el año 48 es simplemente una moción, pero la mayoría tiene que aprobarlo. Por lo tanto, si hasta la fecha se ha logrado lograr una paz, digamos, dentro del sexto continente, la lógica nos dice que también ha sido no solo por este cese en la reclamación de territorio, sino también en esta prohibición de explotar minerales, porque es quizás obvio, ¿no? Que el territorio antártico es muy llamativo por los minerales. Pero ahí tenemos todo el conflicto de lo justo y lo injusto, ¿no? De quiénes realmente pueden llegar a explotar. Solo los países que tienen el despliegue y la capacidad tecnológica, económica, lo van a lograr. Por lo tanto, eso nuevamente nos hace quizás pensar que es una exageración el tema del protocolo. Pero hay que decir que no es solo China este caso que se suele conversar a nivel periodístico, ¿ya? No es solo China. Generalmente son varios países los que se suele meter en esto y decir, no, quizás se quiere explotar, ¿qué va a pasar el 2048? ¿Se va a acabar el Tratado Antártico? Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, pero siempre hay que tener en consideración este artículo 25, ¿no? Que se requiere para cualquier modificación la aprobación de la mayoría. Y bueno, ya terminando, la última eh, teoría, ¿no? Que quizás vale un poquito la pena destacar, es la búsqueda para que China se consagre como una potencia mundial. Esto quizás es un compendio, un resumen más bien de lo que ya habíamos hablado antes, de que China logre llegar y tener influencia en todas las grandes áreas de recurso y de producción dentro del planeta, básicamente. Eh, y bueno, todo esto en el fondo es parte de lo que se conoce también como el sueño chino, ¿no? Que tiene plazo precisamente como para el año 2045, que es el centenario del gobierno comunista, que llegó al poder en el 1945, y que en el fondo es un plazo en el que ellos mismos también se han planteado como la reconquista de su lugar en el centro del mundo, que a todo esto se me olvidó, ahí sí, pasar la diapositiva y quizás ahí tiene un poquito más de sentido. Eh, que claro, por milenios, ¿cierto? Fue considerado como una tierra de los grandes avances y en el fondo su mismo nombre, Chongguo, ¿no? Este país del medio, también lo representaba. Y lograr que China esté en todos los rincones del mundo, ya no solo desde un punto de vista económico, sino también práctico, de la geopolítica, de todos los sectores del mundo, incluyendo la Antártica, pese a que no es ni un país signatario, porque no estuvo dentro de los 12 primeros que firmaron el Tratado Antártico y tampoco dentro de los estados que reclamaron territorio, es quizás uno de los países que actualmente es decisorio dentro de lo que está pasando en la gran toma de decisiones dentro del sistema del Tratado Antártico. Como decía al principio, quizás no es decisorio de una muy buena manera, porque es bastante cuestionado y criticado por la comunidad internacional, eh, pero, queramos o no, es un factor muy relevante y su opinión también importa mucho, ¿no? Así que, bueno, con eso me gustaría terminar la exposición. Espero que se haya entendido, que haya logrado hacer la conexión también con el sistema del Tratado Antártico, que entiendo son temas que parecen muy disímiles, pero tienen puntos de conexión que podemos vincular y son muy interesantes desde el punto de vista de la, por supuesto desde el derecho, pero más la geopolítica, cómo se van eh, construyendo los lazos entre todos los países. Muchas gracias, Giovannina.
Si quieres puedes sacar nomás ahí. Hoy, realmente un tema fascinante, hay muchas cosas que probablemente muy pocos saben. Te agradezco la oportunidad de exponer este tema y bueno, uno le va saliendo muchas preguntas en el camino porque como no sabe, tiene muchos intereses, pero no es la idea de hacer tantas preguntas. Pero tú hablabas de, ¿cierto?, de tres teorías y descartas la primera, ¿cierto?, que la segunda como eh, muy poco factible en la realidad, pero ya que están ahí en la palestra y tú los expones como posibilidad, porque se habla mucho desde el ámbito periodístico y probablemente personas también muy desinformadas que toman esta cosa por eso mismo del sueño chino, que está esta idea de que China quiere como casi adueñarse del mundo, surgen estas primeras dos teorías que mencionaba. Eh, para el caso particular de Chile, ¿cuáles son las implicancias que tiene de que China intente imponerse de alguna u otra forma por turismo, por investigación, por estas dudas que no saben qué quiere hacer China? Porque Chile y China tienen unas buenas relaciones económicas, entonces me imagino que cualquier cosa que China quiera hacer en la Antártica tiene que tener algún tipo de repercusión. No sé si por ahí tú podrías Ujú. decirnos. Mm, ¿Mm? Mira, indudablemente si China se fuera por la primera teoría, ¿no? De que quiere hacer una reclamación territorial, implicaría un gran problema para Chile. Pero yo creo que es claro que Chile considera que eso no va a pasar, o que esas no son sus intenciones, en Mm. términos de que la última década especialmente, Chile ha hecho muchos intercambios bilaterales con China respecto a la Antártica y en particular sobre ciencia antártica. Mm. Como te mencionaba en algún momento de la presentación, un elemento esencial dentro del territorio antártico es la cooperación científica, ¿ya? Y eso se da eh, a lo largo de todos los países que están dentro del territorio antártico. Por eso mencionábamos esto de los rusos con los Mm. estadounidenses en plena Guerra Fría, que adentro de la Antártica era como que no pasaba, ¿no? No Mm. había una guerra. Eh, bueno, eso mismo pasa en el fondo en la actualidad entre Chile y China. O sea, el intercambio que hay es bastante grande. Han habido planes bilaterales, como te decía, en los últimos años. El último, si no me equivoco, fue en el año 2017. Em, y también hay bases científicas que están muy cerca, como esta que veíamos de la Gran Muralla China. Está muy cerca, o sea, menos de una cuadra, digamos, en distancia de una base chilena. Mm. Entonces, esto implica que sí o sí existan cooperaciones y yo creo que este hecho también nos dice que Chile no piensa que China va a hacer algo así de reclamar un pedazo de tierra. Eh, y bueno, en el fondo se va dando este tipo de intercambio en todos ámbitos. Quizás un dato curioso es el hecho de que Argentina y Chile sean muy unidos en términos antárticos, a pesar de que prácticamente reclaman el mismo pedazo de tierra. ¿Ya? De hecho, ellos dos en conjunto presentaron una propuesta de área marina protegida en, en toda la península antártica y el sur del arco de Escocia, pero en el fondo ellos, a pesar de que pudieran estar enemistados, digamos, Mm. porque están reclamando el mismo territorio antártico, trabajan en conjunto. Y en el fondo eso mismo hace China con Chile, China con Argentina y con casi todos los países. Hay que mencionar, por supuesto, que algunos estados son bastante reticentes de lo que hace China, por ejemplo Australia, y eso se puede ver bastante patente en lo que va publicando periódicamente Australia en sus papers. Siempre hay una crítica muy fuerte hacia China. Mm. Pero bueno, siempre hay que leer un poquito con recelo todo lo que sale, digamos, no solo en ámbitos periodísticos, me Mm. refiero a absolutamente todos los ámbitos del conocimiento, eh, para ver si no hay un sesgo de repente hacia China, porque ya estamos un poco acostumbrados a ver eso que está muy marcado lamentablemente, y no es la idea.
Giovanina, disculpa por volver atrás, tan atrás, con esta pregunta, solo como para que todas aquellas que nos están viendo también tengan un conocimiento más. ¿Desde cuándo Chile está interesado en la Antártica? ¿De siempre? ¿O hubo un momento en que Chile no estuvo nunca interesado en la Antártica? Mira, por supuesto hay distintos instrumentos que pueden dar cuenta del interés que tiene Chile en la Antártica, pero si somos bastante quizás auspiciosos en esa investigación, se remonta incluso hacia fines del siglo XIX. Por lo tanto, no solo es desde el año 1959 cuando se firma el Tratado Antártico, es desde hace mucho tiempo. Mm, Y por eso es que es tan férreo Chile en reclamar ese espacio que, mm, claro, cabe destacar que, como mencionábamos, esto del artículo cuarto del tratado, mm, ¿cierto? Que está todo en status quo. Eh, Eso no significa que Chile diga, no, yo no digo nada acerca del territorio antártico. No, o sea, dentro de la legislación interna ha habido también una reafirmación en torno a esto. mm. Y precisamente el año pasado se promulgó la nueva ley chilena antártica. Y eso es todo un hito dentro de la regulación chilena, porque da cuenta de que Chile sigue interesado hasta el día de hoy. Así que, bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero Sí. de todas maneras Chile sigue muy pendiente y sigue trabajando en eso también, ¿no? Muchas gracias, Giovanina, por tu tiempo, por llevar un tema muy, muy interesante y espero que nos volvamos a encontrar más adelante, quizás con otra exposición sobre China en la Antártica. Muchas gracias Muchas gracias. nuevamente. Muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Estos espacios son necesarios totalmente para poder hablar de temáticas que de repente no son tan conocidas, pero que son súper importantes y no nos damos cuenta. Así que muchas gracias. Gracias, Giovanina, y nos vemos entonces en una nueva charla acá en Espacio Cultural Way. Muy buenas noches.